Bienvenidos a Del Camino, donde regresamos a la senda antigua, hoy en nuestra sección Andar en Él, donde tomamos una frase célebre de un conocido creyente e intentamos también aplicarla a nuestra vida. Hoy estaremos hablando, si Dios lo permite, de Bartolomé Gregorio Labastida y de una frase que reza así: si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Pero ¿qué podemos decir de Labastida? Labastida fue un misionero y pastor cubano que desarrolló su ministerio en el siglo XX y que es muy conocido por ser el fundador de la Convención Evangélica de Cuba, Los Pinos Nuevos. Lo que no se sabe mucho de Labastida es que fue hijo de Manuel Labastida, un teniente coronel de la Guerra de Independencia, y que ostentaba el cargo de capitán en la Nueva República cuando fue asesinado a traición. Bartolomé, su hijo, estaba estudiando ingeniería azucarera en Estados Unidos cuando recibió la noticia por el periódico que habían asesinado a su padre, y fue inundado con un profundo deseo de venganza. Él compró un arma con el deseo de regresar a Cuba a matar a quien había matado a su padre. Pero Dios tenía otros planes. La madre de un compañero de estudios, sabiendo de la situación, le regaló una Biblia y le compartió el Evangelio. Él fue conmovido profundamente por ese pasaje de Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Dios obró en su corazón y él tuvo una verdadera conversión. Desde entonces toda esperanza, sentido y vida de Labastida cambió. Él regresó a Cuba con el deseo de mantener a su familia, pero no solamente esto, sino de compartir el Evangelio de la gracia de Dios con el necesitado pueblo de Cuba. La vida de Labastida es todo un ejemplo de lo que es una fe ferviente, pero además de lo que es un cristianismo puesto en práctica, en todo el sentido de la palabra. Como decíamos, esta frase que nos ocupa hoy, si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida, fue pronunciado por él, pero es mostrada realmente por un deseo profundo que caracterizó toda su vida. Cuando veo el cristianismo de hoy, no puedo pensar en unas palabras más pertinentes que las palabras de Labastida en esta frase. De hecho, si somos sinceros, tenemos que reconocer que muchas veces no vivimos en la práctica todos los conocimientos bíblicos que tenemos. Es decir, conocemos mucho acerca de la palabra de Dios, pero no siempre lo vivimos de igual forma. En el conocido curso Tercer Milenio, Richard Platt habla de 3 áreas de la teología que deben ser parte indispensable de nuestra vida. Habla en primer lugar de nuestra ortodoxia, es decir, nuestro conocimiento correcto acerca de la palabra. Habla también de nuestra ortopraxis, que es decir, la práctica correcta. Y habla también de la ortopatía, que tiene que ver de nuestros sentimientos correctos enfocados en la palabra de Dios. Pero tenemos que reconocer que a veces somos muy atentos en una de estas áreas, pero descuidamos otras. Necesitamos no solamente conocer mucho del Señor, sino también practicarlo de igual forma en nuestra vida y también sentirlo en nuestro andar, pero de una forma correcta. Entonces, esto es algo que debemos aprender y que queremos compartir un poco, que tiene mucho que ver también con lo que dice Labastida en esta frase. Una porción de la Escritura que siempre me sorprende es Tito capítulo 2. En esta porción, el apóstol Pablo está escribiendo a este joven pastor y le dice: habla en lo que es conforme a la sana doctrina. Pero después continúa diciéndole en toda esta porción cómo deben vivir los cristianos. Entonces, la sana doctrina no se trata solamente acerca de lo que creemos, sino cómo lo mostramos con nuestra vida. Algo interesante es que en la Escritura siempre se habla mucho acerca de nuestro vivir. El mismo Jesús dice que por nuestros frutos nos van a conocer. También dice que el mundo conocerá que somos sus discípulos si tenemos amor los unos por los otros. Y que ejemplos Él nos ha dado para que como Él ha hecho, nosotros también hagamos. También Juan Calvino dice que la fe sola es la que salva, pero la fe que salva nunca está sola. Entonces no podemos desligar nuestras convicciones cristianas con nuestro obrar cristiano. Una realidad que debemos entender es que somos llamados a vivir un cristianismo práctico y a evangelizar con nuestra vida. La Escritura se hace eco de esto cuando el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. Como dice Labastida, el mensaje de nuestras palabras solo será escuchado cuando lo respaldemos realmente en nuestra vida. En 2 de Reyes capítulo 4, versículo 9, también hay un ejemplo de una mujer sunamita que hospedaba a Eliseo por tiempos en su casa. Eliseo no le hablaba del pueblo de Dios ni de la esperanza futura, pero ellos solos se dieron cuenta de que Eliseo era diferente. La mujer le dijo al esposo: ahora entiendo que este hombre que viene a posar en nuestra casa es un varón justo y santo de Dios. Alguien dijo que nuestra vida es la única Biblia que muchos podrán leer. Podríamos preguntarnos: ¿ha cambiado Cristo toda la perspectiva de nuestra vida? ¿Vivimos una vida equilibrada entre la ortodoxia, la ortopatía y la ortopraxis? ¿Somos un ejemplo de que Cristo vive o somos un estorbo para el Evangelio? Estas son algunas preguntas que realmente deberíamos hacernos. Una frase muy conocida en mi país dice: tus hechos hablan tan alto que no me dejan escuchar tus palabras. Quiera Dios que esta no sea nuestra realidad, sino que seamos ejemplos, que seamos luminares en medio de un siglo oscuro. Quizás ese sea el ejemplo
que debemos aprender esta semana. Como dijo la Bastida, si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Dos aclaraciones. Cuando decimos que debemos vivir un cristianismo práctico, esto no quiere decir que no debemos compartir a Cristo con nuestro andar. Todo lo contrario. El llamado del Evangelio es que debemos compartir a Cristo en nuestra vida. El mismo Jesús lo dice en la Gran Comisión. Alguien dijo que su último mandato, el último mandato del Señor, debe ser nuestra prioridad. También tenemos que entender que, como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Es decir, tenemos la necesidad de compartir el Evangelio, tanto con nuestras palabras como con nuestro actuar. Pero por si fuera poco, también que tenemos que entender que cuando hablamos de que debemos vivir con nuestra vida práctica el Evangelio, no estamos obviando el hecho que tenemos que amar y ser apasionados por la sana doctrina. De hecho, no podemos adorar correctamente a Dios si no le conocemos. Tampoco podemos hacer su voluntad si no sabemos cuál es la que Él ha revelado en su palabra. Entonces necesitamos conocer de Dios, pero también debemos vivir para Dios y mostrar en este mundo que Él vive. Si este mensaje fue de beneficio para ti, ya sabes, suscríbete en el canal para recibir contenido como este. Dale like si te gustó, comparte y comenta. Pero sobre todo, recomiéndanos con sus amigos, porque esta es la forma que tenemos de compartir la palabra del Señor, pero además de mostrar a Cristo en nuestra vida. Por si fuera poco, este es nuestro deseo y nuestra oportunidad para enseñar a otros también a crecer en Cristo. Que Dios les bendiga.